Bienvenidos y bienvenidas a estas conversaciones que tenemos en el marco del Congreso Futuro 2026 a través de TV Senado, por supuesto en las plataformas oficiales. Humanidad, ¿hacia dónde vamos? Una pregunta, una consigna que más que intentar responder, queremos reflexionar acerca de ella. Y en este caso, desde el mundo de la formación, de la educación, de los cambios que ha tenido el sistema, no solo en Chile, sino que sobre todo en el mundo. Hoy nos acompaña y tenemos el privilegio de recibir en el set de TV Senado a Nuno Crato, matemático, profesor, exministro de Educación y de Ciencias de Portugal. Bienvenido, Nuno. Muchas gracias, es un placer estar aquí. Déjeme contarle respecto también a nuestro invitado del día de hoy que su trabajo se centra en la educación y la pedagogía, abogando por nuevos materiales pedagógicos que prioricen la comprensión y la inclusión, parte de lo que incluyó en la charla de la que, precisamente la que acaba de tener hace algunos instantes en el escenario central. ¿Serán distintos los materiales del estudio del futuro? Bueno, sí y no. Esa es parte precisamente de las temáticas que vamos a abordar el día de hoy. Nuno, partimos desde lo humano, preguntarte cómo ha sido tu estancia en Chile, si tenías noción respecto al Congreso Futuro, cómo te han tratado precisamente en este evento. Me han tratado maravillosamente, muy bien. La posibilidad que tuve de estar aquí en Chile, de ir a Punta Arenas, Antártida y ahora a Aysén es precioso, precioso. Tiempos preciosos. Y la posibilidad de interactuar aquí con el Congreso del Futuro y hablar con las personas, magnífico, magnífico. Todo muy bien organizado. Preguntarte también en base a tu experiencia, pero personal. Sí. Personal y profesional. ¿Qué te lleva en tus inicios, tus motivaciones a intentar, no lo sé, cambiar el mundo desde la perspectiva de la educación, de la formación y sobre todo con los cambios que han marcado las últimas décadas? La realidad es que la educación no está bien. Ese es un problema en el mundo entero, casi. Estonia en Europa, Singapur, Japón, Corea del Sur, hay países que están bien, pero son pocos. La mayor parte de los países está mal o mucho mal. Ahora lo sabemos porque el siglo pasado no podríamos saberlo, porque no había estudios internacionales. Los estudios internacionales empezaron prácticamente en 2000 con PISA, ya había empezado antes con TIMSS, que es una otra encuesta internacional, y lo que PISA nos dice es que los alumnos no están bien, que hay muchos alumnos que todavía tienen dificultades en leer, que hay muchos alumnos que tienen dificultades con las matemáticas, muchos alumnos que tienen dificultades con las ciencias, muchísimos. Cosas básicas. Sí, es fácil si se aprende bien. Yo creo que no es nada de trascendente las ciencias, las matemáticas. A mí cuando estaba en la escuela me gustaban mucho las matemáticas, porque yo sabía que estudiando más tendría mejores resultados. Era muy claro para mí. Otras cosas no, por ejemplo, inglés. Para mí siempre fue muy difícil hablar inglés, ahora lo hablo, pero necesidad. No sabía exactamente. Quiere decir, las matemáticas a mí me gustaban porque yo quería 20 es la nota máxima en Portugal. 20 podría ser difícil, pero 19, si estudiara bastante lo obtendría. También porque son cosas que tienen una lógica. Pero hay personas distintas, hay a unos que les gustan más las matemáticas, otros les gustan más las humanidades, pero todo es importante, pero para todo es necesario trabajo, buena educación y trabajo. ¿Y cómo, Nuno, lidia un matemático, un investigador, con los desafíos que implicó asumir un ministerio como el de Educación y Ciencias en Portugal, y además en momentos que eran también complejos a veces por la contingencia económica, los cambios tecnológicos, la contingencia política también? Sí, fueron tiempos difíciles. ¿Qué balance, perdón, se hace de esa experiencia? No. Es una experiencia que fue muy rica, difícil, porque Portugal estaba sobre una situación de resgate financiero, no sé cómo se dice, bancarrota creo que se dice. Es una crisis. Sí, una crisis económica muy grande y no había dinero para nada. Estábamos en una situación muy difícil. Pero desde el inicio, en educación, lo que pensamos fue, se puede mejorar la educación mismo con menos plata si lo invertimos bien. Si la política va para las cuestiones fundamentales. Y así fue. Portugal subió, continuó a subir. Portugal empezó a subir en 2003, 2006, 2011. En 2015, después de nosotros, Portugal llegó a su punto máximo, lo que es al mismo tiempo
un contentamiento y una preocupación porque después bajó. Pero en la realidad, con esta política de concentrarnos en lo esencial, logramos subir en todas las materias, lo que es un logro muy importante para nosotros. Pero, porque la mi experiencia personal, yo ya había discutido mucho con otros ministros de educación, con mucha gente, la importancia de la educación. Entonces no era un tema completamente extraño para mí. Ajeno, claro. Ajeno, no era un tema ajeno. Yo había escrito 2 o 3 libros sobre educación. Por eso tenía como que en mi mente un programa muy claro sobre lo que había que hacer. Y lo logramos, yo estoy muy contento con eso. No estoy contento con lo que pasó después, pero estoy contento con lo que logramos. Claro, es difícil mantener el nivel y de logro, sobre todo. Sobre todo cuando se cambian las políticas. Claro, y además con la rotación, como tú dices, política, pero habiendo alcanzado estándares más que destacables, sobre todo en temas como revertir la tendencia de abandono escolar. Vamos a estar hablando de aquello. Sí, conseguimos revertirlo mucho. En Portugal, al principio del siglo, depende cómo se mide el abandono escolar. Para nosotros, el abandono escolar son el porcentaje de jóvenes Deserción también se habla. de 18 a 24 que no terminaron la escuela o que no están estudiando. Y la deserción escolar era como que 40% al principio del siglo. Y la bajamos hasta 13% y ahora está 8%. 8%. Es muy bajo, muy bueno. Son 40 Es puntos. buenísimo, 40 puntos, es extraordinario. Hablemos de uno de tus libros también, porque tú en Apología del libro de texto, donde la tecnología también es tomada como un factor, ¿cómo no? Dices que el aprendizaje del ser humano, el acto de aprender en lo básico, en realidad no ha cambiado. Y es parte de lo que me decías, ¿no? Si bien hay características básicas del aprendizaje, según su punto de vista, es necesario retomarlas. Pero la pregunta que se nos da es, ¿cómo hacerlo? Sí, es más sencillo decirlo que hacerlo, Como tanta cosa. como tanta cosa. Pero no se puede hacer bien si se piensa al contrario. Quiere decir, si tú no te orientas para un aprendizaje más profundo, más sistemático, más elaborado, mejor evaluado, si no te orientas para eso, no logras. Entonces, es necesario tener ideas claras sobre lo que hacer. Y lo que hacer hay muchas cosas, pero si quieres en 2 o 3 frases que te diga, puedo decir, es importante que haga un currículo sistemático, ambicioso, progresivo, bien estructurado, que haga Simple pero bien estructurado. bien estructurado, que parta de lo sencillo para lo más difícil, con una secuencia bien estructurada, ambicioso y haber evaluación. Esos 2 temas son fundamentales. Países como Portugal, puede ser el Chile, es necesario aún un tercer factor que es un sistema de apoyo especial a los niños que tienen más dificultades. Es un escenario ideal ese. Digamos que estas 3 cosas pueden cambiar la educación de un país. Lo que pasa muchas veces es que hay países o hay políticos que no lo quieren hacer porque todo tiene enemigos. Todo tiene un gasto, una Todo inversión. tiene un a veces gasto, una que no se inversión. quiere. Hay personas que dicen, no, evaluar para qué, los niños no les gusta. Los resultados van a ser muy a largo Va a plazo. hacer, el progreso es lento, no te preocupes. No, en la realidad no. Hay que preocuparnos, hay que tener objetivos claros en la educación y hay que mesurar, hay que medirlo. Me preocupa el tema de los jóvenes, a propósito de esto mismo que estamos hablando, porque me da la impresión, y quienes nos ven pueden compartir aquello, que hoy han dejado atrás un poco las matemáticas, porque todo lo resuelve el cálculo digital, así como cuando éramos pequeños nos decían, ustedes no van a tener el día de mañana una calculadora en el bolsillo. Bueno, resulta que sí la tenemos, pero bueno, los libros los dejan atrás porque son muy largos y los contenidos de las pantallas son más digeribles, ¿no? Son más desechables, como una comida chatarra. Entonces la pregunta que nos nace es, ¿cómo motivamos a las nuevas generaciones que incluso les resulta incluso más accesible tener un teclado que un lápiz en la mano? ¿Cómo motivamos a esta generación que tiene otras herramientas en lo cotidiano? Muchas cosas, muchas cosas. Déjame cuestionar un poco la premisa, ¿ok? ¿Puede ser? No, la premisa, porque la premisa es, ellos son así, hay que motivarlos a ser diferente. Yo creo que ellos no son así. Yo creo que leer en la pantalla es más difícil que leer en papel. Yo creo que para escribir es muy importante el lápiz.
Y se sabe hoy por estudios de psicología cognitiva en laboratorio, en clase, que cuando los niños empiezan a asegurar el lápiz, aprende mejor la ortografía, aprende mejor las palabras, porque hay como que un trazo mnemático, como que una memoria que se queda de la mano y que se queda del cerebro, de la visión. Entonces, el simple hecho de asegurar un lápiz para escribir es importante para los niños. No podemos pensar que les basta un teclado, es necesario escribir las letras, porque eso se queda mejor en la memoria, se entiende mejor, y la ortografía, que es una cosa esencial para entender, porque si tú escribes mal, no te entienden. Uno escribe de una forma, otro escribe de otra forma. A tiempos había una idea loca que era la ortografía inventada. Dejen los niños escribir como quieran. No, no, escribir como es la ortografía, porque así nos entendemos. Sobre las pantallas y el papel, hay cosas que son mejor en papel, hay cosas que son mejor en pantallas. Yo creo que hay la ilusión que en pantallas es más sencillo entenderlo. En pantallas puede ser más sencillo mirarlo. No tienes que abrir un libro, no tienes que pensar. Pero para aprender, eso no es sencillo. La pantalla no es sencilla para aprender. Para aprender, la pantalla y el texto, el papel, son los dos difíciles porque tienes que concentrarte. Y esa es la dificultad de los maestros, es que los maestros tienen que ayudar a los niños a concentrarse sobre el papel, sobre la pantalla, sobre lo que sea, pero concentración. Estamos contra los tiempos del primer bloque al menos, pero no puedo dejar de preguntarte en el epílogo de esta parte de la conversación, ¿qué hacemos con las restricciones? Porque están muy en discusión en distintos parlamentos, en algunos ya se ha promulgado, en Australia estoy pensando, las restricciones a las pantallas dentro, bueno, con determinados usos dentro de los colegios, dentro de las escuelas. ¿Y para qué te pregunto respecto a las redes sociales? Porque también hay restricciones que se quieren poner respecto a su uso en determinadas edades. Mira, yo no conozco el Chile, no soy chileno, no quiero decir cosas sobre los chilenos. Puedo decir en Portugal. En Portugal yo pienso que es necesario prohibir los teléfonos en clase, prohibirlos. Y hay muchas escuelas que a los niños los entregan a la entrada, los recogen a la salida, no son necesarios para la clase, ni mismo para las pausas, los breaks, los recreos, no son necesarios. Los teléfonos portables, las pantallas son muy distractores. Nunca la humanidad había inventado una cosa tan distractiva como eso. Porque tú estás con el teléfono y hay un mensaje que llegó. Y miras al profesor e intentas ver el mensaje. El mensaje tiene un enlace para un vídeo. Vas al vídeo, el vídeo tiene un enlace para otro mensaje. Y tú te quedas allá, una cadena. No, cerrar el teléfono, prestar atención al profesor, a los amigos, interagir socialmente. Eso que se está un poco perdiendo en la escuela es muy importante. Es básico también en las relaciones, ¿no? Se habla mucho de dejar el teléfono en la mesa cuando uno está tratando un tema, darlo vuelta tampoco sirve, la idea es que no esté. Eso es mejor no tenerlo, sí. Es parte de la humanidad. Es mejor. Es mejor. Estamos hablando con el profesor Nuno Crato, matemático, profesor ex autoridad de Educación y Ciencia de Portugal. Y a la vuelta de la siguiente pausa vamos a hablar sobre evaluaciones, instrumentos de medición, labor docente, entre otros temas. Quédese junto a nosotros en breve. Regresamos con esta conversación en el marco del Congreso Futuro 2026. Gracias por seguir acompañándonos en esta conversación en el marco del Congreso Futuro 2026. Humanidad, ¿hacia dónde vamos? Ahondando en educación, en sociedad, en aprendizaje. Y como bien lo dice nuestro invitado el día de hoy, también cuando el aprendizaje, ¿qué ocurre cuando la mente se activa y la imaginación se encuentra con la realidad? Nuno Crato, matemático y profesor, exministro de Autoridad en Educación y Ciencia en Portugal, está hablando con nosotros y queremos retomar, profesor, hablando de cuán complejo es medir resultados, introducir cambios o someter a evaluaciones, al menos en el caso chileno, nosotros lo decíamos también, cualquier proceso que implique abordar la labor docente. Y esto lo digo porque no es sencillo para muchos profesores, la autoridad en el aula, replantearse y quizás
abrirse a cambios que puedan afectar su metodología. Pero es en todos lados, ¿no? En todo lado, todos los países. Pero mira, lo importante son los niños, los jóvenes, la educación de ellos. Eso es la primera medida que hay que hacer. Porque hay países que intentan medir la eficacia de los maestros sin medir los resultados. Yo no creo que sea un proceso justo. Es necesario medir los resultados. Quiere decir, los niños progresan, no progresan. Estamos haciendo que mejore su conocimiento, mejore sus habilidades, su capacidad de raciocinio, de aprendizaje. trabajar sobre el mundo, de aprendizaje o no. Ese es el problema. Esa es la primera medida que hay que hacer, es qué pasa con los jóvenes. La medida a veces se piensa que es punitiva. No, no es. Puede La ser, medida quizás. puede ser también, pero es el último recurso. Lo importante es saberlo, la primera cosa, para que después se pueda mejorar. Y se saben dos cosas muy importantes, una de psicología moderna, otra de estudios de estadística y economía. La primera, se sabe que cuando se evalúa, se aprende. Porque antiguamente se pensaba que no, eran dos procesos separados. Una cosa es aprender, otra cosa es evaluar. Pero no, cuando se evalúa, cuando tú contestas a una pregunta que te hacen, tú vas mejorando tus conocimientos sobre eso. Porque cada vez que te pregunto lo mismo, tú lo piensas de una forma un poco diferente y refuerzas. Es más fuerza para tu conocimiento sobre el tema. Es algo que no se sabía el siglo XX, hoy se sabe, es un hecho establecido de la psicología cognitiva, es que lo llamado recuperación, quiere decir preguntar, testar, tiene un efecto muy importante sobre el aprendizaje. Primera cosa. Segunda cosa, se sabe por estudios internacionales hechos por economistas y estadísticos de educación que cuando un país introduce evaluaciones nacionales, el país mejora. Cuando un país saca las evaluaciones, el país empeora. Lo que es un hecho sorprendente, pero es la realidad. Es así que se hace. Y es difícil de Es así rebatir que eso, pasa. además. Sí, es así que pasa. Entonces, más evaluación es bueno para todos. Así lo debemos ver. Y sobre el levantamiento de información, en el bloque 1 estuvimos hablando de la encuesta, el estudio PISA, ¿no? Sí, Acá tenemos distintos instrumentos de medición, también hacia los estudiantes para ver de qué forma más que aprendido, han comprendido las Sí, mallas curriculares. ¿Siguen siendo válidos estos instrumentos? Te lo consulto porque para muchos también pensadores del área de la educación hay muchos aspectos que están obsoletos ya en Por estas... ejemplo. Por ejemplo, la prueba de aplicaciones para calificar, no sé, la enseñanza media, secundaria, porque es pregunta-respuesta alternativa. Ese Depende tipo de cómo son hechos los exámenes o los testes. Porque, perdón, se habla más de que la aplicación práctica de esto es mucho Pero mejor. hay un paradojo. Hay una paradoja aquí muy interesante. Los países que más enfoque tienen en los conocimientos de base son los países mejores en la aplicación. ¿Qué es lo que hablábamos? Es lo que hablábamos. Por ejemplo, Corea del Sur, Japón, Singapur, Estonia, son países que se concentran mucho en el conocimiento y son países que después, por testes internacionales que existen, son los mejores en la aplicación. Mismo en creatividad. Hay un estudio muy interesante hace 2 o 3 años, hecho por PISA, una encuesta internacional también hecha por PISA, que hace una correlación muy fuerte entre los conocimientos de matemática y la creatividad. La conclusión es que los países que son más creativos son los países que tienen mejores resultados en matemáticas. A veces las personas piensan lo contrario. Estamos como que llenando los estudiantes de conocimientos, así no son creativos. Es el contrario. Cuanto más sepan, más pueden ser creativos. Lo que es muy sorprendente y al mismo tiempo muy importante saberlo. En lo siguiente, a propósito de lo que me dice, profesor, yo me voy a basar en declaraciones suyas en alguna entrevista que estuve viendo por ahí, que es que las dos cosas van muy ligadas, como usted me dice. La creatividad se da más a veces y nos pasa en muchos ámbitos. Cuando hay más carencias, nos
forzosamente nos volvemos más creativos. Y es curioso eso, porque Un poco. cuando tenemos pocos medios, eso nos obliga a repensar, a inventar, a crear. Sí, es y verdad. Es curioso porque teniendo más recursos deberíamos tener más capacidad de accionar sobre esas cosas. Es verdad. Hay un poeta portugués, Camões, que habla mucho sobre eso, ingenio y arte, que es la capacidad de improvisación cuando no se sabe qué hacer, ingenio y arte. Camões habla mucho sobre eso, un poema muy bello. Pero hablamos de dos cosas distintas. Una cosa es la carencia de medios, como que si no tienes un buen micrófono, tienes que encontrar otro sistema. Pero, Por más que sea creativo. Por más que sea, tienes que encontrar. Otra cosa es el conocimiento. Cuanto más conoces, más creativo es. Esos es los resultados de los estudios internacionales. Y, por ejemplo, yo estuve hace poco tiempo con un taller con niños y con creativos de publicidad. Y los niños preguntaban siempre, ¿cómo puedo ser más creativo en publicidad? Y la contestación de todos los creativos de publicidad era siempre, ve más, lee más. Porque cuanto más imágenes se ven, cuanto más se lee de publicidad, más creatividad tienes. Por eso, esa idea un poco romántica de que para ser creativo es mejor olvidar todo, no, es mejor conocer lo más posible. Y hay que viajar muy atrás, porque la primera enseñanza, desde más chicos, donde está lo más básico, es fundamental para eso a largo plazo. Fundamental, porque si tú no tienes las bases. Perdón, profesor, eso también se ha redescubierto hace no mucho. Cada vez se sabe mejor. Cada vez se sabe mejor porque cada vez hay más resultados de encuestas internacionales que nos enseñan que cuando tú tienes problemas al inicio, los problemas tienden a continuar, a proseguir. Entonces, los primeros años de escuela son muy, muy importantes. Hay cosas que se saben, por ejemplo, se sabe que estimular a los niños no es necesario esperar mucho, es necesario lo más temprano posible. Y se sabe también que si tú aprendes a escribir y a leer muy tempranito, después tienes mucho más facilidad para el futuro. Y es natural. ¿Cómo puedes estudiar historia si no lees bien? Pero desgraciadamente muchos estudiantes en nuestros países no leen bien, no escriben bien. No comprenden. No comprenden porque no leen, porque no tienen influencia, por varias razones, pero una de ellas es porque no tiene influencia lectora. Quiero hablar con el profesor también de algo que mencionamos en el bloque anterior, en orden a los buenos resultados de Portugal. Más de 40 puntos retomaron en torno a combatir el abandono escolar. Y Chile hace muy poco cerró el 2025 con buenos números también a nivel histórico. No habíamos tenido una desvinculación de 1.3 en 2024, lo cual es maravilloso. Pero eso nos lleva al paso siguiente, profesor. Quiero preguntarle si logramos de alguna forma zanjar, solucionar el tema del abandono escolar, de la deserción. ¿Qué pasa con el aspecto de la repitencia? Bueno, es un aspecto muy sensible y muy difícil, porque en mi opinión, la repetición, los exámenes que conducen a fallar, no sé cómo se dice en Chile, a repetir. Que conducen a la repetición, tienen dos aspectos. Un aspecto es, si tú los olvidas y los sacas, estás como que dando un estímulo contrario al estudio. Si los introduces, estás dando un estímulo al estudio. Pero si solo los introduces y no tienes un sistema de apoyo a los estudiantes que tienen más dificultades, conduces conduces los que tienen más dificultades a no conseguir proseguir sus estudios, lo que es muy negativo. Entonces, en mi opinión, los exámenes con posibilidad de repetición, sí, en último recurso, pero lo importante es que todos consigan pasar los exámenes, que todos consigan progredir. Ahora, perdón, profesor, para ese apoyo se necesita una política pública. Sí, una política pública. Yo creo que es necesaria una política pública. Hay muchos países que lo están haciendo. En Portugal lo hicimos con varios métodos. Uno de ellos fueron la posibilidad de creación de pequeños grupos fuera de la clase
para los niños que tenían dificultades específicas en ciertas materias. Por ejemplo, hay 4 o 5 niños en una clase que todavía no saben leer, que deberían saber leer. Quedarlos en la misma clase cuando todos saben leer todos los días no es suficiente, no van a aprender a leer. Necesitan que alguien afuera de la clase les enseñe a leer. Y después continuar en clase para las otras materias y después continuar para todas. Quiere decir, tú no puedes solamente olvidar que no saben leer. Tienes que hacer un esfuerzo con grupos fuera de la clase de ayuda a que sepan leer. Y ese es un proceso, hay varios procesos de ese tipo. Usted viene recurrentemente, obviamente tiene un conocimiento de los sistemas educacionales, sobre todo en Europa, pero viene recurrentemente a América Latina. Sí. ¿Cómo es la situación en general de la educación en América Latina, considerando que hay realidades tan distintas en este subcontinente? No está bien. Perdóname, yo no soy de América Latina, pero miramos los... Hay mucho que mejorar, digamos. Hay mucho que mejorar, así es más políticamente simpático. Hay mucho que mejorar. Pero el Chile mejoró. El Chile es un ejemplo, pero hay que mejorar más. ¿Sabes qué aspecto es muy resistido, Nuno? Y te lo tienen que haber comentado durante tu estancia en nuestro país. El factor privado en la educación. Siempre se ve como algo básico, público, y la introducción de actores privados, sobre todo en Chile en el nivel superior, estaban presentes también en la educación secundaria, pero es un factor que ideológicamente también es bien resistido. Sí, es una discusión ideológica. Depende mucho de cómo es, cómo funciona, cómo todo pasa. Yo no tengo nada contra el privado, nada contra el público. Creo que es bueno que exista como que una competencia entre los dos, que todos podemos aprender unos con los otros. Nuno, ha sido un placer tenerte en esta conversación con TV Senado, en las plataformas de Congreso Futuro. Nos quedaron muchos temas por hablar, la valorización de la lectura, de los libros, la misma creatividad, poder ahondar un poquito más en eso, pero más que intentar que respondas la pregunta sobre la cual quizás ya te han presentado algunas preguntas de humanidad, hacia dónde vamos, quisiera preguntarte desde tu punto de vista y tu experiencia, alguna reflexión de la humanidad, hacia dónde debiera ir. Más conocimiento, más respeto por el otro. Yo creo que son 2 cosas esenciales. Conocer más, saber más y respetar más la otra persona. Difícil. Un diálogo mayor. Difícil. Es difícil, pero hay que hacerlo. Y es lo que nos hace humanos. Profesor Nuno, agradecer tu presencia, tu gentileza para con nosotros. Muchas gracias. En medio de este caos que a veces inunda este lugar. No es caos, es un caos creativo. Es un caos creativo. Y esperar que, poder coincidir. Quizás toda la suerte para tus próximos días. Sabemos que te quedas en Chile unos días más, que conozcas a la gente sobre todo y los lugares que hacen tan bello también este país. Un gran placer. Muchas gracias. A usted también agradecerle la compañía que nos ha dado en esta conversación sobre educación, sobre futuro, sobre aprendizaje, que es básicamente también lo que nos hace humanos. La charla de Nuno está presente también en las distintas plataformas de Congreso Futuro y esta conversación, por supuesto, también en tvsenado.cl. Será hasta la próxima.